Rafael Colombo, que es abogado ambientalista, por esta situación que comentábamos vinculada a la quema de pastizales, no solamente en la ciudad de Santa Fe. Yo decía, en el sur de la provincia estaban muy complicados. En Rosario lo empezamos a vivir en Santa Fe, sobre todo cuando el humo empieza a entrar a la ciudad, y ahí nos damos cuenta de que algo está pasando, ¿no? Más allá de ver las columnas de humo habitualmente por fuera de la ciudad. ¿Cómo le va, doctor Colombo? Gracias por atendernos. Placer. Bien, veo que de fondo a la última charla que tuvimos se agregó un utensilio muy interesante. Una hamaca paraguaya. Una hamaca paraguaya. Sí, no, y al mismo tiempo también vino el otoño y el invierno y ya Sí, se nota. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo vinculado a la quema de pastizales? Que yo decía que por ahí el santafesino que está dentro de la ciudad y que se mueve por ese círculo se da cuenta cuando te toca una tarde como la de ayer, que hay humo en el ambiente, ¿no? Sí, es terrible lo que ha ocurrido en la tarde de ayer y sobre todo en los últimos días, particularmente en el área metropolitana del Gran Santa Fe. Pero para hablar de este fenómeno de las quemas sobre los ecosistemas, tenemos que remontarnos a lo que ha ocurrido en los últimos 6 meses en la provincia de Santa Fe, en un conflicto interjurisdiccional compartido con las provincias de Entre Ríos y de Buenos Aires, particularmente con la provincia de Entre Ríos, de lo que son los incendios en las islas del Delta del Paraná. Perdón, ustedes saben, Rafa, te pido lo siguiente, si podés sacar el micrófono, porque estamos teniendo mucho ruido. Hola. Ahí estamos mejor. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí estamos mejor. Por ahí el micrófono mete un poco de ruido, dale. Sí, ahora te escuchamos mejor. No, disculpen. Les decía que para los últimos días, por supuesto, ayer y en los últimos días en la ciudad de Santa Fe, hemos evidenciado el asedio del humo de las quemas en nuestros ecosistemas. Pero para hablar de esto, lo que tenemos que hacer es remontarnos a lo que ha ocurrido en los últimos 6 meses. En esos 6 meses, particularmente en las zonas de las islas del Delta de Paraná, enfrente de la ciudad de Rosario, se estima, según imágenes satelitales llevadas por organismos técnicos científicos universitarios, que se han registrado 4.000 focos de incendios que han arrasado con 50.000 hectáreas, que equivalen a 500 kilómetros cuadrados que han sido literalmente consumidos por el fuego. Todos sabemos que las quemas de pastizales y las quemas de nuestros humedales es una historia que ya por lo menos tiene 20 años. Pero lo que ha ocurrido en este primer semestre ha extendido ampliamente a la cantidad de focos significados durante los primeros semestres de por lo menos los últimos 9 años. Bueno, perdón, entonces, te pido si te podés sacar directamente el micrófono, que por ahí se va cortando. Igual te fuimos escuchando, pero si lo podés usar el micrófono de la compu o del celu, mejor. Según lo que nos comentabas, desde hace por lo menos 9 años que no se detectaba tanta quema de pastizales, porque es algo habitual generalmente, ahora no con esta intensidad probablemente, ¿no? No con esta intensidad, porque precisamente lo que te decía, estos 4.000 focos signos han excedido a la cantidad de focos que se han registrado en los últimos semestres de los últimos 9 años. Entonces, es un fenómeno que está íntimamente ligado a lo que está ocurriendo en principio en las islas del Frente de Rosario, que se expandió hacia otras áreas metropolitanas como la zona del Gran Santa Fe. Como también ustedes saben, esto comenzó en la jurisdicción correspondiente al municipio de Victoria, en la provincia de Entre Ríos. Estamos hablando de un humedal que está declarado como sitio Ramsar, esto es en el marco de la Convención Internacional de Humedales, que tiene aproximadamente 19.300 kilómetros cuadrados y que forma parte de una gestión conjunta por parte de estas 3 provincias que mencionaba anteriormente. Claramente estamos viviendo una crisis socioambiental de proporciones colosales. Esto es un auténtico ecocidio. Lo que está ocurriendo con esta invasión masiva del humo denso y las cenizas sobre decenas de localidades de la región no solamente está afectando la visibilidad general, sino que también está afectando la salud de las personas. También les comparto que el Centro de Operaciones de Rosario recomendó en el día de ayer, luego de detectar la presencia de humo tóxico de las quemas en el ambiente, recomendó a la ciudadanía, decía, que no abra las ventanas, que no salga a hacer actividad física, que beba mucha agua. Y fíjense cómo esas recomendaciones, que son también recomendaciones
profundizar el aislamiento que ya estamos viviendo en el marco de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19. Entonces esto es como una tormenta perfecta en donde la causalidad ecológica de la pandemia se suma a la causalidad ecológica de estos incendios que están claramente ligados a la expansión de la frontera extractivista agroindustrial de carácter ganadero. ¿Por qué? Eso te iba a preguntar. ¿Por qué queman? ¿Por qué prenden el fuego muchas veces? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? El fin básicamente es limpiar el campo. Limpiar el campo para que después salga el famoso brote verde, digamos. Exactamente, sí, el brote. Sí, en realidad no necesariamente tiene que ser un brote verde, porque la quema lo que hace también es afectar muchísimo la calidad de los nutrientes del suelo. O sea, hay una modificación del uso del suelo, hay un aumento de la presencia del ganado, que es lo que de alguna forma se intenta hacer con las quemas, o sea, para introducir ganado. Pero bueno, se intenta hacer de esta manera, de una manera no controlada, de una manera ilegal, irresponsable, intencional, en un contexto donde también al mismo tiempo, quizás no ahora, pero durante los primeros meses del año, estábamos atravesados por un escenario de bajante histórica del río Sequigual, sequía extrema y altas temperaturas. Claro. Entonces, lo que está ocurriendo en el mundo, que lo vemos con los bosques de Australia, que lo vemos con los bosques del Amazonas y demás, y lo que está ocurriendo en la provincia de Santa Fe, es ni más ni menos que un ecocidio de proporciones colosales que está contribuyendo a la sabanización de nuestros ecosistemas. Entonces, claramente estos incendios tienen como por lo menos en su causalidad nuclear, este modelo de mal desarrollo extractivista agroindustrial que nos hace seriamente interpelarnos la calidad de nuestros modelos de desarrollo. Te pregunta Héctor Galeano. ¿Qué tal, doctor Colombo? ¿Me escucha bien? Sí, lo escucho muy bien. No, le quería preguntar, porque además es la manera más barata de desmontar la quema de pastizales. Por lo tanto, ahí hay una premeditada intención del desmonte a través de un método muy barato con el perjuicio enorme que tiene para la salud, ni que hablar para la tierra en este caso. La ley es en Argentina y en las provincias es verdaderamente contundente respecto a este tipo de prácticas, de delitos, o hay todavía vacíos legales, doctor Colombo? Bueno, muchas gracias, Héctor, por tu pregunta. A nivel legal, yo lo que estuve diciendo o planteando en estas últimas horas es que tenemos un marco, el complejo normativo ambiental es muy robusto. Tenemos un artículo en la Constitución Nacional que protege el derecho a un ambiente sano, tenemos una ley general del ambiente que es la 25675, tenemos una ley que protege específicamente nuestros bosques, tenemos una ley que es la 25562 que establece los presupuestos mínimos para el control de quema de actividades en todo el territorio nacional. Tenemos también un sistema federal de manejo del fuego, que es la ley 26.815, y al mismo tiempo me permito agregar también que en la provincia de Santa Fe, a fines del año 2019, en noviembre del 2019, se sancionó una ley, que es la 13932, que es una ley que declara de interés provincial la preservación, conservación y defensa y mejoramiento de nuestros ecosistemas humedales. Ustedes saben que la provincia de Santa Fe tiene 3 humedales declarados como sitio Ramsar. Tenemos la Laguna Jelicué en el sur de la provincia, tenemos Jaucanigás en el norte y tenemos el Delta del Paraná, que es un humedal de naturaleza intrajurisdiccional compartido. Entonces, tenemos muchas normas muy robustas a las cuales podríamos apelar para proteger a nuestros humedales. También podría mencionar el sistema de áreas naturales protegidas y de parques nacionales, que también tenemos normas a nivel nacional y a nivel provincial. El problema, quizás a nivel legal, es que nos faltaría una ley de presupuestos mínimos en materia de humedales. Hubo varios proyectos en el Parlamento Federal en ese sentido. Los dos obtuvieron media sanción oportunamente en el Senado, pero después perdieron estado parlamentario en diputados. Así que quizás a nivel normativo faltaría, Héctor, esta ley de presupuesto mínimo de humedales, que el propio ministro de la Nación, Juan Cabandier, estuvo exhortando al Congreso por las redes sociales recientemente para que se apruebe o para que se trate el proyecto, pero el problema no es ese. El problema no es tanto las normas legales que nos faltan, porque tenemos otras normas a las cuales podríamos recurrir. El problema es la ausencia de política pública integral liderada por el Estado en todos sus niveles, que se tome un poco más en serio esto. Nosotros somos muy conscientes del enorme esfuerzo que están haciendo los bomberos y los brigadistas con los trabajos que están llevando a cabo, sobre todo en un contexto de pandemia, con todo lo que eso implica y con
y sofocando incendios, que también eso compromete y los pone más en riesgo. Pero sin lugar a dudas, el Estado no está lo suficientemente preparado a la altura de las circunstancias, en todos sus niveles me refiero, y que es un actor que tiene una responsabilidad primaria. No podemos salir a apelar a decir que dependemos de las acciones o las denuncias que presentamos ante la justicia como si el Estado fuera un sujeto denunciante particular. Claro. Eso es inadmisible. Entonces, lo que tenemos que tratar de lograr es redoblar los esfuerzos y tomarnos un poco más en serio esto. Reitero, hace 20 años que viene ocurriendo. No ocurre desde este 2001. Es un fenómeno del cual tranquilamente podríamos haber previsto, podríamos haber incorporado la tecnología necesaria para sofocar estos incendios, hacer las multas o las sanciones correspondientes en el marco de los que nos provee las leyes, articular con la justicia federal y con la justicia provincial para llevar a cabo las investigaciones sobre los campos donde se producen las quemas y quiénes son los responsables. En fin, muchas cosas que se podrían hacer y que realmente en este contexto que nos vengan a decir que dependemos de la justicia, que sí, la justicia está un tanto inactiva, hay 3 acciones, 2 amparos ante la Corte, una denuncia ante el Juzgado Federal número 2 de Paraná, y bueno, realmente la justicia no se está moviendo lo suficiente tampoco, pero el Estado, los poderes ejecutivos no pueden decir que dependen de la acción de la justicia, porque estaríamos asignando a los tribunales la caja de resonancia de la democracia ambiental. Está claro, está claro. La consulta de Paola Neto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo están? Buenas tardes. Quería hacer una pregunta más general en relación al tema medioambiental y cómo lo está viendo fundamentalmente en la provincia de Santa Fe. Claramente, la cuestión del medio ambiente es un derecho de incidencia colectiva. Esto de alguna manera está graficado a partir de la reforma del 94 de nuestra propia Carta Magna, de nuestra propia Constitución Nacional. En relación a esto, ya no estamos hablando de un derecho subjetivo individual, estamos hablando de un derecho que tiene que ver con todos nosotros, con cada uno, con una situación que es colectiva. Y el accionar también puede ser colectivo en este sentido. La pregunta concreta es, la ciudadanía en general se involucra más jurídicamente en este tipo de situaciones y ante este tipo de cuestiones tan fundamentales para la sociedad y para el medio ambiente fundamentalmente, o sigue siendo igual que hasta hace algunos años atrás? No, es muy interesante tu pregunta, Paola. Sí, yo creo que en los últimos años la sociedad en general ha adquirido mayor conciencia en torno a las cuestiones ambientales y al mismo tiempo la ha adquirido de la siguiente manera, que es fusionar la cuestión ambiental como un asunto de derechos humanos y pensar al mismo tiempo que la naturaleza posee derechos. Es decir, un gran híbrido que de alguna forma intenta tratar de superar esa eterna distinción que existió entre los derechos humanos y el ambiente. Hay muchísimos ejemplos que podemos dar un poco en ese sentido y la conciencia de la ciudadanía va en este sentido, en el sentido de que la calidad de nuestros ambientes es condición de posibilidad para el ejercicio de nuestros derechos humanos y de nuestra calidad de vida y que al mismo tiempo el ambiente es una entidad en sí misma con valor inherente y que tiene derecho a existir y que puede poseer derechos. Entonces, en ese marco, la cuestión climática, o las movilizaciones que se han generado el año pasado, a fines del año 2019, todas las movilizaciones que hemos visto también en relación a la defensa del agua y contra el fracking en la provincia de Mendoza, y muchas otras movilizaciones ambientales como las que llevan a cabo acá en la provincia de Santa Fe, el Paren de Fumigarnos, que es uno de los más grandes movimientos ambientales de la provincia y del país contra esta terrible práctica de las relaciones con agrotóxicos, yo creo que de alguna manera ha contribuido a que los asuntos ambientales dejen de ser un tema que concierne solamente a las organizaciones involucradas, que se expanden a otras organizaciones de derechos humanos y que al mismo tiempo involucre a la sociedad de una manera más activa. Por supuesto, yo siempre hago una gran comparación entre el movimiento ambiental y el movimiento de derechos de las mujeres. El movimiento de los derechos de las mujeres ha tenido un crecimiento, un desarrollo que ha sido extraordinario y ha sido muy saludable que así sea, y quizás en la misma medida un poco para fusionar la cuestión ecológica con la cuestión de género, con las perspectivas feministas y ecológicas, quizás el movimiento ambiental tiene que generar mayores alianzas con actores estratégicos que sean más masivos, que movilicen más personas y que al mismo tiempo vinculen los temas. Gracias, doctor Colombo, como siempre, por este tiempo. Muchas gracias y disculpen por los problemas de comunicación. No, se escuchó perfecto, se escuchó perfecto.